En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empieza, concédenos. Concédenos, Oh Espíritu Santo, comprender. No diga. concédenos, Oh Espíritu Santo, comprender la multiplicidad de tu acción en medio de nosotros. Haz que te sintamos dentro de nosotros, como espíritu filial, espíritu de paz interior y de reconciliación comunitaria y social. Haz que sintamos como espíritu misionero, conquistador y unificador de los pueblos en el único Evangelio. Haz que sintamos como espíritu eclesial, espíritu que anima la unidad de los carismas, que unifica la multiplicidad de los ministerios y nos permite experimentar anticipadamente algo del ministerio trinitario, en el que el Espíritu nos introduce ya desde ahora. Concédenos, oh Padre, que en la comunión con tu Hijo experimentemos de manera anticipada la alegría del Evangelio y entremos en el misterio de la Santa e Indivisible Trinidad. Amén. Bueno, pensaba hoy compartir con ustedes la evaluación, pero como sé que han sido muy ocupados, la hacemos en el primer miércoles después de Pascua. Yo lo hice con el grupo aquí de la Nuestra Señora del Campo y se rajaron. Porque a pesar de que gastamos 2 meses y medio en estudiar la historia de la salvación, de Israel, aún así, muchas de las preguntas que tenían que ver con personajes, o con fechas, o con contextos especiales, no pudieron... Sí, lo que indica que a pesar de que la historia es mucho más fácil, entretenida, que textos como oráculos de los profetas, esto no es suficiente, tiene que realmente volver, entonces lo dejamos para otro momento. Y hoy vamos en cambio a estudiar o a compartir el estudio del segundo profeta. Hemos visto el profeta Elías, un gran profeta, como habíamos visto, que mantuvo viva la fe en Yahvé en un momento de gran decadencia religiosa. El rey Acab, con su esposa Jezabel, que estaba mucho más presto a huir a los 450 profetas que tenía en la corte, profeta que había traído Jezabel de Tiro y Sidón, de Fenicia, que en escuchar la voz de Elías y luego de Eliseo. Por lo tanto, de ahí viene la gran importancia de este profeta, que en una época de decadencia, de sueño, el pueblo se había dormido en vez que despertar. Teniendo en cuenta que en el reino del norte, el reino de Israel, donde predicó Elías y Eliseo, y aún Amós, como veremos a continuación, era un reino muy sumido en la idolatría, en la superstición, en los vicios, en la corrupción, porque no había sacerdotes verdaderos, auténticos, siendo que el rey Jeroboam, hijo del sucesor de Salomón, había instaurado un sacerdocio propio, había erigido estatuas a 2 becerros de oro en Betel, ¿no?, para reemplazar al Yahvé, que ya no podían adorar en el templo de Jerusalén porque ya habían abandonado, ¿no? Entonces, pasamos entonces a otro profeta, que es Amós. No sé si ustedes en algún momento se han conocido o han leído algo de este profeta, que tiene características en su vocación, en su elección, muy interesantes, muy atractivas. Antes de llegar a hablar de
del profeta, voy a hacer un poco una breve presentación también de lo que son los profetas, visto desde una perspectiva de ese autor, de lo cual yo saqué, que son profetas, para volver a enfocarnos en el profeta luego, que es Amós y Joel. Entonces, voy a apoyarme en esto. Dice, primero, los profetas son laicos, personas laicas, por lo tanto, salvo dos profetas que fueron Jeremías y Ezequiel, que eran también sacerdotes, los demás son laicos. Mujeres como Débora, una de las juezas, era también profetisa, o sacerdotes como Ezequiel y Jeremías. Profetas son unos como Isaías, casados y pertenecían a familias importantes, como Isaías primero. Otros, como Jeremías, son solteros y de familia más humilde. Entonces hay de todo entre los profetas. Muchos son personajes sencillos del pueblo. En este grupo se encuentra exactamente Amós, un campesino, y era un pastor de ganado mayor, de ganado, de vacas, etc. Y a la vez cultivador de higos, de sicómoros, dice el texto. Por lo tanto, contamos. ¿Cuáles son las características principales de estos profetas que nosotros vamos empezando a estudiar? Ante todo, son personas que poseen una fe grande en el Dios del Éxodo. Tengan en cuenta, ellos no tenían libros de la Sagrada Escritura, como nosotros que nos apoyamos en los libros del Pentateuco, en los profetas o en los evangelios. Ellos tenían que creer en ese Dios creador del cielo, pero a la vez en el Dios que había liberado al pueblo de Israel, a su pueblo, a sus antepasados, los había liberado de la esclavitud. Esa era la fe profunda que tenían. Fe en Dios Salvador, fe en la alianza que había pactado Dios con ellos en el Sinaí. Por lo tanto, era un hombre de fe y luego también de acción. Hombres atentos a la voz de Dios. Esta es una característica fundamental. Atentos a la voz de Dios. Siempre abiertos al diálogo con Yahvé. Esto nos enseña a nosotros, ¿no? Cada vez que estudiamos una característica de los profetas, tenemos también que preguntarnos, cuestionarnos si nosotros poseemos algo de esta actitud, apertura y atención a la palabra de Dios. Otra característica del profeta es creen profundamente en el compromiso histórico de Yahvé con su pueblo. Sí, son personas comprometidas con Yahvé y a la vez con el pueblo, con los más humildes, con los más perseguidos y explotados por los poderosos de ese tiempo. Confían plenamente en Él porque su fidelidad y su misericordia con los hombres y mujeres es inquebrantable. Otra característica, son personas elegidas y enviadas por Dios. Dios los elige. Vamos a ver la vocación de Amós en dos breves versículos. Amós explica cómo escuchó él estando pastoreando el ganado, cómo Dios lo llama y lo saca de su trabajo. Era un simple agricultor o ganadero del reino del sur y Dios lo manda en el reino del norte. Entonces un extranjero predicando en el norte. Son personas que anuncian los mensajes de Dios y denuncian. Estas dos características son muy importantes. Anunciar los oráculos, las enseñanzas, el plan de Dios y a la vez denunciar las injusticias, los atropellos de los cuales era víctima el pueblo. Y finalmente, persona apreciada por unos pocos y despreciada por otros. Entonces, brevemente, una característica de los profetas. Luego, quisiera de una vez ubicar dentro del contexto histórico a estos profetas. Hagamos un breve repaso. ¿En qué año se remonta el primer patriarca, Abraham? A ver si hacemos un poco de ejercicio. Abraham, ¿dónde lo colocamos? 1800 antes de Cristo. José, hijo de Jacob, el que fue llevado a Egipto y que luego llegó a ser virrey. 1500.
300 años después. Entonces, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, entre otras cosas, no pensemos que Abraham es realmente el padre de Isaac, ni que Isaac es el padre de Jacob. Son tres clanes diferentes cuya vigencia dura 300 años. Entonces, la etapa de los patriarcas, de 1800 al... no eran propios. No, se supone que no son. Son tres jefes de clanes diferentes. Sí. Dios de Moisés. Pero el redactor final los colocó muy pedagógicamente con una relación de parentesco entre los tres. Bueno, Moisés, ¿en qué año? Con la salida de 1250. Está. Buena memoria. Josué, que ingresó a Israel en la tierra de Canaán, 1250 años más tarde, porque 40 años estuvieron en el desierto, ¿no? Entre la salida de Israel de Egipto, la alianza en el Sinaí y la travesía del desierto, fueron 40-50 años. 1250, Josué, el líder de ese pueblo que sucedió a los jueces, los 12 o 14 jueces que gobernaron los respectivos territorios, son actualmente del año 1150, 50 años más tarde. Samuel, que hemos visto en 2 reuniones pasadas, en el año 1040, en otra palabra, 50 años más tarde. Es el último de los jueces. David, en el año 1000, también esto sí muy claro. En el año 1000 tenemos al rey elegido por Dios, con el cual Dios pacta nuevamente una alianza, asegurando que uno de sus descendientes ocuparía el trono de él para siempre. Salomón muere en el año 930, 70 años después, con un reino de 40 años casi, ¿no? La división del reino del norte, del reino del sur, la división de los dos reinos se da en el año 920. Pero Samuel, ¿qué? Samuel, en el año 1040. Lo tenemos en la... yo les entregué este. Sí. Bueno. Elías, ahora hemos visto, Elías y Eliseo del año 875. Elías. Amós, el profeta que vamos a ver hoy, del año 750, alrededor del año 780 a 780, Amós y Eliseo, y Oseas e Isaías primero. La caída del reino del norte, pues es muy importante, el año 722 cae bajo el dominio de Asiria el reino del norte, con capital Samaria. La caída del reino del sur, que hemos visto la última vez, fue en el año 587. Entonces, la conquista de Asiria, del reino del norte, en 722, y la caída del reino del sur, del reino de Judá, del año 587. Y el edicto de Ciro fue en el año 538, en el cual le da la libertad de regresar a Judea. Muy bien. Hablemos ahora de Amós, nuestro profeta. Amós era oriundo de Tecoa, una población a 17 kilómetros más al sur de Jerusalén. Por lo tanto, era un profeta del reino del sur, del reino de Judá. Bueno, era pastor de ganado, cultivador de higos. Su vocación la vamos a leer a continuación. Mientras estaba pastoreando, Dios lo llama, siendo él una persona que no sabía ni escribir ni leer. Lo más probable era una persona muy humilde, ¿no? Muy probablemente no era ganado de él, sino él prestaba un servicio, por lo tanto era una persona sencilla. Dios lo llama para que predique, para que proclame sus oráculos, sus enseñanzas en el reino del norte. Entonces, un extranjero, siendo que los dos reinos ya estaban divididos, que recibe una misión muy delicada de enfrentarse con una clase sacerdotal que no era la propia, no era la legítima, de enfrentarse con un rey que era Jeroboam II, descendiente de Jeroboam I, ya 300 años más tarde.
Bueno, se enfrenta, como decía, se enfrenta con un sacerdote, Amasías, el cual lo acusa de estar trayendo rebeldía contra el reino. Los sacerdotes normalmente eran muy ligados al rey del momento. Por lo tanto, Amasías, lo vamos a ver de repente un momento en el texto, lo acusa de estar trayendo problemas en una tierra que no era propia. Dice, ¿por qué no te regresas a Judá? Ejerce tu ministerio en el reino del cual tú vienes, no aquí. Bueno. ¿Cuál era la situación política en que se encontraba el reino del norte? Vale la pena aclarar ese punto. Desde el punto de vista político, el reino del norte gozaba de una paz. Reinaba la paz, no tenía conflicto ni con los fenicios, ni con los cananeos. Vivía una época formidable de paz. Durante 200 años en el reino del norte, bajo los sucesores de Roboam, hubo paz. El gran imperio de Asiria estaba en decadencia por un momento, ¿no? El reino del norte de Asiria. Y Egipto tampoco molestaba. Por lo tanto, fue una época de bonanza económica y social y de paz política. No tuvo que enfrentarse ese rey que era Jeroboam II con ninguno de los países vecinos. Esta es una gran ventaja porque esto propició una bonanza económica. Había por supuesto, una clase poderosa, sacerdotes, terratenientes, militares, etcétera, que compraban la tierra a los campesinos, los privaban de su tierra, siendo que el libro del Deuteronomio prohibía absolutamente que ningún judío vendiera su tierra, porque esa tierra les había dado Dios a cada uno, a cada tribu. No podían vender, pero estos poderosos del ambiente del rey exigían, por supuesto, un trabajo excesivo, y cuando el campesino no podía pagar las obligaciones que tenía con el dueño de la tierra, entonces muchas veces sucedía que el dueño de la tierra pedía a cambio para personas de la familia, es decir, esclavizaba a los propios hermanos, hijos de Israel, para pagar la deuda que habían contraído los campesinos, los pequeños agricultores. ¿Cuáles son? Aquí hay unos pequeños apuntes sobre la situación económica. Dice, muchos campesinos que no podían pagar estos elevados impuestos que implicaba su relación con el terrateniente, abandonaron el campo y probaron suerte en la ciudad, pero tenían que vivir fuera de la muralla de la ciudad porque por dentro vivían solamente la clase rica. Estudios arqueológicos hechos recientemente, hechos en la ciudad de Samaria, que era la capital del Reino del Norte, demuestra que en esa época la expansión de los barrios marginales era muy grande. La gente pobre, los campesinos privados de su tierra o de su trabajo, vivían fuera de la muralla de Samaria. Por lo tanto, expuestos a la delincuencia, al atraco, a toda clase de delincuencia. El éxodo rural de los campesinos que buscaron alternativa y refugio en las ciudades era muy intenso. Bueno, ¿quién gobernaba, quién disfrutaba de la bonanza económica en ese tiempo? Primero que todo, los gobernantes, la aristocracia, como siempre se da. Las personas eran todas las que estaban ligadas al rey o a la familia real. Estos eran los que mandaban en el Reino del Norte. La familia más importante de la ciudad y la familia que poseían la mayoría de las tierras y del ganado. Los latifundistas y estancieros de la zona rural también integraban este grupo de privilegiados. Se dan las mismas condiciones que tenemos hoy en Brasil y en muchos países subdesarrollados, donde la aristocracia es la que está emparentada con el poder del presidente o del partido reinante. Otro grupo que tenía gran influencia
en el Reino del Norte eran los sacerdotes. Tengan en cuenta que no eran sacerdotes de la tribu o de la familia de Aarón, eran espurios. El rey Jeroboam, cuando se alejó, cuando dividió el reino, montó su propia clase sacerdotal. Por lo tanto, lo que eran sacerdotes eran funcionarios del rey. En general, todo el personal ligado al culto y a los santuarios oficiales, como Betel en Israel, forman parte del círculo de los privilegiados. Esa es la situación que encuentra Amós en el Reino del Norte. Otro, los militares. Era otra clase muy importante con muchos privilegios. Tenían el poder de las armas y también del dinero. Esto sucede también en nuestros días. Por supuesto, el ejército es una institución muy rica normalmente, ¿no? Se habían enriquecido mucho en el reparto de los botines de guerra. Otro grupo, los pequeños propietarios y campesinos sin tierra. En la otra cara de la moneda están los pequeños propietarios y los sin tierra. Eran la fuerza productiva, es decir, la bonanza que hubo económica fue a costa del pequeño campesinado, de los asalariados. Era el enriquecimiento de las clases sociales anteriormente citadas, era a costa del empobrecimiento de este sector productivo. Los campesinos sin tierra eran la mano de obra barata y fácil de explotar con que contaba el sistema. Si nosotros miramos, es lo mismo que está ocurriendo en muchos países de África, de América Latina. Y finalmente otro grupo, los excluidos. En el último término estaban los excluidos, los que no contaban para el sistema porque no eran productivos. Son los enfermos, los lisiados, los mendigos, los niños y las mujeres y los pobres más pobres. Castas, finalmente. Sí. Los responsables de la justicia en cada ciudad eran los ancianos. Siempre pensemos que Jesús menciona muchas veces los ancianos, los sacerdotes, etc. El templo era una casta muy privilegiada. Dice, es decir, los jefes de la familia y clanes más importantes, ellos se sentaban en la puerta de la ciudad para resolver todos los procesos, juicios y contiendas que surgían en el pueblo. Pero ocurría que la familia de estos ancianos era al mismo tiempo los que tenían en su mano toda la riqueza del país. Por ello, en sus decisiones, aquellos ancianos siempre defendían a sus familiares. Si había un conflicto, por supuesto, ellos tienen siempre la preferencia. Bueno, esto un poquito para ver qué ambiente encuentra el profeta Amós en el Reino del Norte. Muy importante tener un desequilibrio social, una riqueza excesiva en algunos casos y el aprovechamiento o el empobrecimiento de las clases populares. ¿Cuál es la tarea que tiene el profeta? Brevemente, es integrar en su vida la fe en el Dios. Vamos a ver dos textos donde habla del Dios creador, del Dios además del Dios que ha liberado al pueblo, con la vida. Entonces, el profeta Amós se compromete seriamente, radicalmente con la situación del pueblo que sufría. Y eso, y la misión. Entonces, fe integral, fe, vida y misión. Esa nos cuestionamos también nosotros. No es fácil integrar en la vida, en la conducta diaria, la fe que tenemos en Dios con la vida, con los compromisos, empeños que tenemos en la vida de trabajo, con la misión que cada uno descubre que ha recibido de Dios. Fe, vida y misión. El profeta, por supuesto, con la ayuda, con la asistencia de Dios, supo manejar estos tres aspectos. Una profunda fe, porque no hubiera podido... Miren, un campesino, un agricultor de higos, llamado en un momento determinado
a dejar su trabajo, su campo, su misión, irse a un territorio desconocido para él, donde había judíos, hermanos de la fe, pero sabían que estaban muy alejados de Dios, para enfrentarse con un rey que era todo lo contrario que un buen creyente, y ante todo denunciar la situación de los pueblos vecinos, de los fenicios. Vamos a ver, los primeros oráculos son de denuncia de la opresión, de la guerra, de los conflictos que actuaban. Entonces, era un hombre formidable desde todo punto de vista, porque pasar de una actividad agrícola ganadera a ejercer una función que acarreaba críticas y persecución no es muy fácil. Muy bien. Vamos entonces ahora a leer algo del texto. Lamentablemente no tienen. ¿Sí tienen? Muy bien. Voy a leer la primera parte de Amós, capítulo primero. El capítulo primero dice visiones que tuvo acerca de Israel el rey, ¿no? Dice, hay dos versículos formidables. Del versículo 2, dijo Dios, rugirá Yahvé desde Sión, desde Jerusalén dará su voz. Entonces estarán en duelo los pastizales de los pastores y la cumbre del Carmelo se secará. Lo que tiene Amós, capítulo primero, versículo primero. Pero, bueno. ¿Qué dice? ¿Qué encontramos allá? Una imagen bellísima. Rugirá, oiga bien, rugirá Yahvé desde Sión. Amós, como pastor de ganado, había oído, por supuesto, el rugido del ganado y de las fieras que atacaban el ganado. En ese tiempo había fieras, ¿no? Y aplica esta palabra a Yahvé. Rugirá Yahvé desde Sión, la ciudad de Jerusalén. Desde Jerusalén dará su voz. Entonces, una característica de la expresión de ese profeta que aplica a Dios, porque el rugido de Yahvé, él tenía que llevar esa voz de Dios al reino del norte, de denuncia. Cuando uno dice, habla de rugir, entiende que es una voz que asusta, que llena de temor, ¿no? Bueno, luego... Como buen campesino habla de marchitar sus pastos y desde su idioma. Luego, en el capítulo primero, ¿tienes ya Amós? El mismo profe, ¿quién redactó este libro? ¿Cómo? ¿Quién redacta el libro de Amós? ¿Quién lo escribe? Tengan en cuenta que Amós probablemente no escribió ninguno de los oráculos, pero sus discípulos recogieron su predicación muy puntualmente y la transmitieron con la ayuda de Dios, lo transmitieron al futuro. Pero parece que el primer libro de los profetas a ser redactado fue exactamente en el año 700, el libro de Amós. O sea que tenía un gran prestigio para que recogieran sus oráculos y los escribieran, ¿no? Bueno, luego siguen en el capítulo primero, ¿tienes? Sí. En el capítulo primero siguen 6 denuncias, 6 oráculos contra Damasco. Damasco era la capital de Siria. Hay que distinguir lo que era el imperio de Asiria con capital Nínive, del pequeño pueblo que era Siria con capital Damasco, que era el norte del reino de Israel. Pues, ¿Nínive actualmente existe? Nínive era la capital del imperio de Asiria. ¿Actualmente qué es? No existe. Ya no existe Nínive, no quedó raro. No. Existirá de repente una pequeña ciudad que anteriormente se llamaba Nínive, pero con tanta transformación que ha habido, ¿no? Porque Damasco sí existe. Sí, todavía. claro, Damasco sí. Luego hay un oráculo contra Gaza y los filisteos. Miren, póngase en la situación. Un campesino, un pequeño ganadero, sacado de su pasto, que va al reino del norte, se enfrenta y denuncia abiertamente con sus oráculos, porque él lleva la palabra, la denuncia de Dios contra Gaza y Filisteo. Entonces, otra región que estaba constituida en estado, que era un enemigo de Israel. Los filisteos están al sur. Asur. Se bajaba hasta
No, él simplemente pronunciaba estos oráculos, no es que visitaba, no podía entrar en territorio que no fueran de Israel. Luego, otro oráculo contra Tiro y Fenicia. Entonces, tiene uno contra Damasco, otro contra Gaza y Filisteos, tercero contra Tiro y Fenicia, que era en la zona del norte, otro contra Edom, otro territorio, otro oráculo contra Amón, otro contra Moab, y finalmente otros dos oráculos, dos denuncias contra Judá. Y Amón y Moab eran Moab era un reino del sur. Sí, dos reinos diferentes, pequeños reinos, tradicionalmente enemigos de Israel y de Judá. Moab, Edom y Amón, Fenicia, Gaza y Damasco. Eran 6 naciones opuestas, contrarias a los pequeños reinos de Israel y de Judá. Tradicionalmente eran siempre las mismas batallas eran contra estos 6 reinos. Que un campesino, un agricultor, se atreva a lanzar palabras de denuncia contra estos reinos, lo que indica que sin la ayuda, sin la inspiración de Dios, no lo hubiera hecho absolutamente. Nadie se le ocurre, supongamos, ir hoy día a Teherán, en Irán, a predicar lo que Dios quiere, y ante todo denunciando la guerra, los conflictos. El Papa es una de esas personas que puede serlo, en la ONU, ¿no? Bueno. en la ONU. Es la franja de Gaza, ¿cierto? Bueno. Ahí están los filisteos, Sí. la tierra conflicto por siempre. Pasemos entonces ahora al capítulo 3. Aquí sí vamos a leer algunos textos. Habla de las amonestaciones y amenazas a Israel. Aquí entra directamente a amenazar y amonestar al reino, a los sacerdotes, a los poderosos del reino del norte, ¿no? Hacia el cual había sido enviado. Leamos el primer versículo del 1 al 2. Escucha esta palabra. Escuchad. Bueno. Escuchen, israelitas, esta palabra de Yahvé que se refiere a ustedes y a todos los suyos, a quienes hizo salir de Egipto. No me di a conocer más que a ustedes entre todas las naciones de la tierra, y por esta razón los castigaré de un modo especial por todas sus maldades. Hasta ahí. Muy bien. ¿Qué dice? Solamente a vosotros conocí. Yahvé dice, yo entre todos los pueblos de la tierra conocí, pero la palabra conocer en el lenguaje bíblico va mucho más que conocer. Es un amor, yo amé, yo predilije. Ah, la madre de la Sí, exactamente. Conocer. Yo a vosotros conocí, de toda la familia de la tierra, de todos los pueblos, yo puse mi mirada, es Dios mismo que habla. Por eso yo os visitaré, dice la traducción exacta de la Biblia de Jerusalén, os visitaré por todas vuestras culpas. Entonces, aquí viene una reflexión que nos hacemos, porque tenemos que sacarle provecho. Dios visita a su pueblo. Jesús visitó a su pueblo para redimirlo. Pero hay muchas formas. Dios visita una familia, un pueblo, una comunidad, y a veces para salvarla o para hacer sentir su peso. Por ejemplo, cuando Israel, la noche de Pascua, dice que Dios visitó las casas de los egipcios, donde los primogénitos murieron, ¿no? Visitar. Entonces, Lucas recoge esta frase, dice, bendito sea Dios que visitó a su pueblo. Tenemos que visitar. Es una de las formas como nosotros percibimos la presencia de Dios, que visita a su pueblo, visita a una familia, nos visita a nosotros. Pero dice, por todas vuestras culpas. Hay muchas formas en que Dios visita. La visita castigando o salvando o consolando, ¿no? Luego pasemos al versículo 7. En realidad,
el Señor Yahvé no hace nada sin comunicárselo antes a sus servidores, los profetas. Así como nadie queda impertérrito al oír el crujido del león, así tampoco se negará nadie a profetizar cuando escucha lo que habla el Señor. Ok, Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Dice acá, Dios no hace, el Señor Yahvé no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Llama mucha atención. Dios no hace nada sin revelarlo a sus profetas. Entonces, es algo que nos llama la atención. Dios, antes de hacer cualquier cosa, revela sus designios, sus pasos a los profetas. Por eso que estamos leyendo a los profetas, porque sabemos que encontramos ahí revelaciones y manifestaciones de Dios. Luego dice, vuelvo a decir, ruge el león, y ¿quién no temerá? Si Dios manifiesta a los profetas su voluntad, es como un rugido de león que hay que tenerle miedo. Sí, hay muchas formas de poder escuchar la voz de un profeta, llámese profeta del Antiguo Testamento, o Juan el Bautista, o Jesús, que es el profeta por excelencia, o profetas como Papa Francisco, como el Papa Ratzinger, etc. Dice, ruge el león, ¿y quién no le tendrá miedo? Habla el Señor Yahvé, ¿y quién no va a profetizar? Dice, Amós dirá, si Dios rugió en mi interior, me llamó, me sacó del campo, ¿cómo no voy yo a profetizar aunque tenga miedo de enfrentarme con tantas situaciones difíciles? Es muy bonita la imagen del león que ruge, es muy decente, una persona que, imagino, un hombre que no sabía leer ni escribir, no tenía poder, no tenía, únicamente creía que Dios lo había llamado para anunciar su mensaje en el reino del norte, en un ambiente totalmente adverso, contrario, ¿no? Por eso es que a Jesús le dicen el león de la tribu de Judá, ¿o no? No, por otro texto, cuando Jacob bendice la tribu de Judá antes de morir, el patriarca Jacob tiene un gesto muy especial con la tribu de Judá y habla del león de la tribu de Judá. Por lo tanto, se transmite esta imagen del rugido. Se ve que en ese tiempo la presencia de leones y de fieras eran muy frecuentes. Ante todo para un ganadero que tenía que cuidar a su ganadito, ¿no? David, por ejemplo, tenía que cuidar sus ovejas. Exactamente. Por lo tanto, ruge el león. A nosotros sabemos que cuando Jesús se presentó como manso y humilde de corazón, pero ¿quién no tiene que tenerle miedo cuando el león ruge? Sí. Cuando Dios hace oír su voz de juicio, de amenaza, de amonestación, hay que escucharlo. ¿Y quién no va a profetizar, siendo que es el Señor Yahvé que habla? Entonces son palabras que nos hacen reflexionar, ¿no? Bueno, y pasamos al versículo 11, siempre del versículo 9. Versículo 9. Pregonad. Siga. Llamen a los que viven en los palacios asirios o en los palacios egipcios y díganles, júntense en las montañas de Samaria para que vean los desórdenes que hay en esa ciudad o los crímenes que en ella se cometen. Ya no saben actuar con honradez, dice Yahvé, pues amontonan la rapiña y el fruto de sus asaltos en sus palacios. Por eso, lo afirma Yahvé, el enemigo invadirá tu territorio, tu poder se irá al suelo y tus palacios serán saqueados. Palabra de Dios. Entonces, te alabamos. Una profecía dice, ved cuántos desórdenes hay en Samaria, la capital del reino del norte. Cuántos desórdenes, cuánta violencia en su seno. No saben obrar con rectitud. El adversario, por lo tanto, ahora el profeta predice que tarde o temprano el adversario del reino de Israel
invadirá la tierra, te echará abajo tu poder y serán saqueados tus palacios. De antemano el profeta profetiza la invasión de Asiria. 40 años más tarde, Asiria se despierta. El rey Salmanasar de Siria invade, luego el rey invade el reino del norte y destruye Samaria. Dice, por eso dice el Señor Yahvé, el adversario, es Asiria, invadirá la tierra del norte, echará abajo tu poder y serán saqueados tus palacios. Leamos el versículo 14, siempre del capítulo 3. El día en que yo tome cuentas de Israel por sus crímenes, tomaré también cuentas de los altares de Betel. Serán demolidas las esquinas del altar y caerán a tierra. Derribaré la casa de invierno y la casa de verano. Serán destruidos los palacios de marfil y desaparecerán las grandes mansiones. Oráculo del Señor. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Eso. ¿Qué predice? Que los santuarios, que eran Betel y Gilgal, dos santuarios donde se reunían los creyentes de Israel para adorar a Yahvé, pero que estaban mezclados con muchos ritos paganos, dice, caerán por tierra. Dios destruye sus propios santuarios, como permitió que fuera destruido el templo de Jerusalén. Serán cercenados los cuernos del altar. Los cuernos era donde se aferraban los que habían cometido algún homicidio, ¿no? Sacudiré la casa de invierno, las casas que tenían para veranear o para pasar el invierno. Desaparecerán las casas de ébano, las casas elegantes de ébano, oráculos. Entonces, el profeta amenaza y prevé, digamos, el castigo de parte de Dios. Escuchemos en el capítulo 4 lo de las vacas de Israel, que es un texto bien gracioso. ¿En qué parte? Capítulo 4, versículo 1. Escuchen esta palabra, vacas de Basán, que viven en la montaña de Samaria. Oprimen a los indefensos, explotan a los necesitados, dicen a sus maridos, tráiganos de beber. El Señor lo jura por su santidad. Vendrán días sobre ustedes en que las levantarán con ganchos y a sus danzas de compañía con anzuelos de pesca. Saldrán por los boquetes una tras otra y las empujarán hacia el Hermón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quiénes son las vacas? Mire, es un agricultor que aplica a cierta clase de personas el nombre de vacas. Eran las señoras. Las mujeres del norte eran como vacas, porque dicen, porque oprimen a los débiles. Imagino que tenían tanto poder sobre las esclavas, sobre las, ¿no? Que oprimen a los débiles, a los campesinos, a los que dependían. Aplastan a los pobres. Entonces, las mujeres del norte dicen a su marido, traed y bebamos. Entonces, entregadas al licor, ¿no? Como ocurre muchas veces, ¿no? Jura el Señor Yahvé. Yahvé jura por su nombre. Cuando Dios jura en nombre suyo es porque esto va a ocurrir realmente. Por su santidad, que vendrán días sobre vosotros, en que se os izará con ganchos cuando serán llevadas a Nínive, porque el rey de Nínive, cuando invade el reino del norte, lleva toda la población del reino del norte, se la lleva para Siria y de allá para allá. Os llevará, dice, con ganchos, imagino ganchos en cualquier parte, ¿no? Encadenadas. Y a vuestros descendientes con anzuelos. Por brechas saldréis entonces cada una a derecho y seréis arrojadas. Entonces prevé que también las señoras que la pasaban muy bien disfrutando los privilegios de la corte del reino, serán llevadas también ellas esclavas hacia Nínive, ¿no? Ahí luego viene un texto bastante largo, no lo vamos a leer
pero dice, repite 4 veces la misma palabra. Oigan bien, yo también os he dado dientes limpios y no habéis vuelto a mí. Y luego repite otra vez, también os he cerrado la lluvia y no habéis vuelto a mí. Os he herido con tizón y no habéis vuelto a mí. Os he derribado como cuando Dios derribó a Sodoma y Gomorra y no habéis vuelto a mí. Es una elegía. Yahvé se queja, por palabras de Amós, de que les ha dado todas las oportunidades al reino de Israel para que volviera, para que se convirtiera, y no habéis vuelto a mí. Repite 4 veces la misma expresión, lo que indica es una queja de desilusión de parte de Yahvé, que habiendo dado tantas cosas a los judíos, a los israelitas del norte, no logró su conversión, y no habéis vuelto a mí. Muy bonito esta es una especie de elegía, de poema, donde Yahvé se queja por no haber obtenido la respuesta. Pero leamos el versículo 12 del mismo capítulo 4. Por eso, ¿qué pasa? Debido a que no habéis vuelto a mí, dice, por eso así yo voy a hacer contigo, Israel, porque esto voy a hacerte. Prepárate, Israel, a afrontar a tu Dios. Palabra muy fuerte. Ya que tú no has vuelto a mí y has desechado mis invitaciones, prepárate, Israel, a afrontar a tu Dios, porque Dios castigará severamente, porque la invasión en cuestión de 40 años, el rey de Sargón II invadiría este pueblo y desaparecería el reino del norte. Luego viene una doxología. ¿Qué son doxología? Son oraciones muy bien construidas de parte que dicen, porque está aquí el que forma los montes y el que el viento crea, el que descubre al hombre cuál es su pensamiento, el que hace aurora las tinieblas y avanza por las alturas de la tierra. Yahvé, Dios Sebaot. Hay doxologías, son una exaltación del poder, de la soberanía, de la santidad de Dios. Dios que ha creado al hombre, que conoce los pensamientos del hombre, es el Señor. Entonces, destaca entonces el poder y la fuerza de Dios. Luego vienen unas recomendaciones muy específicas en el capítulo 5 del versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Así dice el Señor al pueblo de Israel: busquen y vivirán. Búsqueme, ¿cómo es? Búsqueme y vivirán. Búsqueme, eso. No vuelvan a Betel, no vayan a Gilgal, no pasen en Berseba, porque Gilgal será deportada y Betel será reducida a la nada. Busquen al Señor y vivirán. Hasta aquí, hasta ahí. ¿Qué dice el profeta? La gente, los israelitas, pensaban que con frecuentar los santuarios de Betel, de Gilgal, de Betseba, ellos podían vivir tranquilamente siguiendo con sus hábitos de opresión, de injusticia, de una vida mala. Entonces dice Yahvé, buscadme a mí, no me busquen en los santuarios cumpliendo sus peregrinaciones, sus sacrificios. Búsquenme a mí personalmente y viviréis. Luego al final dice, buscad a Yahvé y viviréis. ¿Cuál es el mensaje que nos trae? Que no es el culto que nosotros damos a Dios a través para nosotros católicos, la Eucaristía, las festividades religiosas. Dice, Dios no quiere que lo busquen en las iglesias, en los santuarios, sino quiere que lo busquen a Él personalmente. Hay muchas formas de vivir una vida religiosa. Es cumpliendo prácticas de culto que son
digamos, el sacramento, la Eucaristía, la misa, peregrinaciones, por ejemplo, ¿no? Dios aquí da a entender claramente a través de su profeta que no es necesariamente hay muchas formas de buscar a Dios. Dice, búsquenme a mí y viviréis. No buscad, digamos, el culto en los diferentes santuarios. Porque el riesgo que corría el pueblo de Israel era que el formalismo religioso, el hacer las cosas que prescribía la ley, que prescribía el Deuteronomio, era suficiente para poder lograr estar en paz con Dios. Dice, yo no quiero, porque yo voy a destruir vuestros santuarios, yo quiero que me busquen a mí y viviréis. Entonces es un mensaje muy claro que vale también hoy día. Hay mucha gente que piensa que porque eres en el rosario, tienen sus devociones, que están en paz con Dios. Dios dice, no, tiene que buscarme a mí, no buscarse a sí mismo en sus rezos, en sus prácticas piadosas. Entonces, una profecía que va muy en contra del formalismo religioso que es muy frecuente también en estos días. Muy bien. Leamos otro texto. En el capítulo 6, todavía en el capítulo 5, habla directamente. Vamos a ver. Capítulo 5, versículo 21. Odio, desprecio sus fiestas, me disgustan sus celebraciones. Me presentan holocaustos y ofrendas, pero yo no los acepto, ni me complazco en mirar sus sacrificios de novillos gordos. Aparten de mí el ruido de sus cánticos. No quiero oír más la música de sus armas. Hagan que el derecho corra como agua y la justicia como río inagotable. Hasta ahí. ¿Qué dice? Yahvé, yo detesto y desprecio vuestras fiestas religiosas, ¿no? Porque era únicamente exterior, ¿no? Una piedad para aparentar. No me gusta el olor de vuestras reuniones, el incienso, los sacrificios. Si me ofrecéis sacrificios, no me complazco en vuestras oblaciones. Dios rechaza cualquier sacrificio, cualquier acto de religión cuando no hay una sinceridad, una coherencia. Porque dice, aparta de mí toda la multitud de tus canciones. No quiero oír la salmodia de tus arpas, pero quiero que fluya, sí, el juicio, la rectitud, la justicia como agua y la justicia como un torrente inagotable. Entonces, el mensaje es claro. A Dios no le importa que nosotros mandemos a celebrar 5 misas, que recemos 3 rosarios, que hagamos esto y aquello, si detrás de esto no viene una vida recta, justa y ordenada, ¿no? Entonces, para ese tiempo era un mensaje muy fuerte, ante todo para un sacerdocio muy convencional que tenía. Luego, en el capítulo 6, versículo 8. El Señor lo jura por sí mismo, oráculo del Señor, Dios Todopoderoso. Yo detesto la arrogancia de Jacob, odio sus palacios, y entregaré la ciudad con todo lo que hay dentro. Si quedan 10 hombres en una casa, morirán los 10. Y el pariente que saque los cadáveres de la casa para quemarlos preguntará al que está en el fondo de la casa, ¿queda alguno contigo? El otro responderá, ninguno. Y añadirá, silencio, que no hay nadie para invocar el nombre del Señor. Hasta ahí, palabra de Dios. El castigo será terrible, dice Dios. Jura por sí, otra vez, que Dios jure por sí mismo da la certeza absoluta que va a cumplir. Dice, yo aborrezco la soberbia de Jacob, ¿no? A sus palacios detesto.
Voy a entregarle la ciudad con cuanto hiciera. Él prevé una vez más, profetiza la venida de los asirios que destruirán los palacios de Jacob, ¿no? Bueno, luego siguen unas cuantas visiones que vamos a... Hay un episodio interesante, el conflicto con Amasías, en el capítulo 7, versículo 10. ¿Quieres? El sacerdote Betel. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, le mandó este recado a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en pleno centro de Israel. No hay que permitirle que siga hablando, pues dice que a ti te matarán a espada y que Israel será llevado al destierro lejos de su patria. Luego Amasías fue a decirle a Amós: sal de aquí, visionario, vete a Judá, gánate allá la vida dándotelas de profeta, pero no profetices más aquí en Betel, pues es un santuario real, un templo nacional. Amós le replicó: yo no soy profeta, ni uno de los hermanos profetas, soy cuidador de rebaño y trato los sicómoros. Yahvé es quien me sacó de detrás de las ovejas y me dijo: ve y habla de parte mía a Israel, mi pueblo. Pues bien, escucha tú que dices: basta de profecías contra Israel, deja de insultar a la raza de Isaac. Escucha esta palabra de Yahvé: un día tu esposa se prostituirá en plena calle, tus hijos e hijas morirán en la guerra, los vencedores se repartirán tus bienes, tú mismo morirás en tierra extranjera e Israel será llevado lejos de su país. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces, un encuentro entre Amasías, sacerdote al servicio del rey, por tanto un cortesano, se enfrenta con Amós. Dice: ¿por qué vienes a predicar tú en el norte? ¿Por qué no te regresas a tu tierra, a Judá? Tú eres de allá. ¿Por qué dice tú estás profetizando que Israel será deportado de su suelo? Entonces, por supuesto, ellos no creían que Dios castigaría tan severamente al pueblo y al rey. No solo, dice que el rey mismo será matado, el rey Jeroboam II. Entonces Amós responde al profeta en palabras muy bonitas: yo no soy profeta de profesión, Dios me sacó, dice, de los pastizales, sino un pastor y cultivador de higos, de sicómoros. Pero Yahvé me tomó detrás de mi rebaño. Entonces aquí está la vocación. Estando yo pastoreando, Dios me sacó de mi rebaño. Y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel, del norte. Y ahora escucha tú la palabra. Entonces ahora voy yo a profetizar qué va a pasar contigo, al sacerdote Amasías. Tú dices: no profetice contra Israel, no vaticine contra Israel. Por eso dice: tu mujer se prostituirá. Entonces el castigo severo que Dios infligirá contra el sacerdote: su mujer se prostituirá, los hijos serán matados y él mismo morirá en un suelo inmundo, ¿sí?, fuera de su patria. E Israel será deportado de su suelo. Nuevamente Amós predice la deportación y la derrota del pueblo de Israel. Hay otro texto bellísimo que encontramos en el capítulo 8, hay un versículo, después del versículo 10, hay uno, ¿por qué no lees tú? He aquí que vienen días, ¿sí? Llegará el día, dice Yahvé, en que mandaré al país el hambre, mas no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces atravesarán mares y recorrerán la tierra desde el norte hasta oriente, buscando la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bellísimo el texto. Dice: vendrá un día en que la gente tendrá hambre de pan, no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios. Y irán de
mar a mar, de norte a levante, errando, ¿no? En búsqueda de la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. ¿Qué nos dice este texto? Aplicámosla a nuestra vida. Dios nos ofrece su palabra, pero muchas veces desestimamos, despreciamos o no aprovechamos la oportunidad que Dios nos da de escuchar su palabra. Pero dice, vendrá un día que sí tendrán hambre y sed y buscarán la palabra, pero no la encontrarán. ¿Qué conclusión podemos sacar nosotros? ¿Qué enseñanza? Ya el corazón está duro, o que ya la persona por más que quiera, Ya no lo van a no va a encontrar. Esa de cuando sí que Se ha dice, alejado tanto de Dios que ya volver es un camino sin retorno. decimos antes con Jorge que hay mucha gente que aparentemente no tiene hambre sino de pan, de vicios, de diversiones, de tragos, etc. Aparentemente, pero en el fondo hay un hambre de Dios y de la palabra de Dios que está oculta, escondida, pero basta a veces remover algo y se nota que la gente sí tiene hambre de la palabra de Dios porque no encuentra en la vida concreta, en su vida normal, no encuentran palabras de salvación, de perdón, de consuelo, de esperanza ante todo, ¿no? Entonces vendrá un día en que la gente sí buscará la palabra de Dios, pero no la encontrarán porque Dios ofrece oportunidades, pero si los creyentes a quienes Dios ofrece su palabra la desprecian o no la tienen en cuenta, muy probablemente no volverán a encontrar esa misma ocasión, no la encontrarán, ¿no? Entonces es un texto muy, muy diciente de la hambre de la palabra de Dios, de la búsqueda de la palabra y de la imposibilidad. Si nosotros echamos a perder la oportunidad que tenemos de conocer la palabra de Dios, posiblemente ya no la encontraremos. Iremos de mar a mar, de norte a levante y no encontraremos la palabra que buscamos. Lo que indica, hay que aprovechar el momento oportuno para poder, la oportunidad que nos da Dios para conocer su palabra. No más, creo que son los textos más. ¿Qué conclusiones sacamos del profeta? Encontré aquí una Era esencialmente denunciante, pero yo tenía la idea de que Amós era muy dulce, muy tierno. Todo lo contrario. Y decía, ¿cuál era el profeta que decía, Señor, yo tenía, te recosté en mis brazos, te puse en mi pecho, te acogí? Sí, yo te amé. Isaías de repente dice, no tengo presente. Es que era Amós. No, Amós no era un profeta que por lo humilde que era, tuvo que denunciar fuertemente con palabras muy serias, muy graves, muy fuertes, las injusticias sociales y despertar, por supuesto, la esperanza. Detrás de las denuncias y de las reprensiones fuertes del profeta, siempre hay un mensaje de esperanza, ¿no? Que suscita. Es decir, Dios, antes de castigar al pueblo de Israel, al reino del norte, manda un profeta para que les haga entender que si ellos no corrigen sus injusticias, el exceso de riqueza y la opresión del pueblo, si no lo hacen, sobrevendrá un castigo. 40 años después exactamente, en el año 722, el rey Sargón, el rey de Asiria, invade al reino del norte y se lleva gran parte de la población para Nínive, ¿no? Y desaparece finalmente el reino del norte. La pregunta ahora que encontré aquí, ¿cuál es el Dios de Amós? Aparentemente es un Dios castigador, un Dios severo, como hemos dicho, un Dios que amenaza continuamente las diferentes ciudades, los reinos del norte cercanos. Aquí hay una serie de indicaciones. El Dios que revela Amós es un Dios que habla con fuerza como rugido de león. El Dios de Amós es un Dios que habla con fuerza, amenazando, denunciando, como rugido de león. Es una expresión muy interesante, ¿no?
Un Dios, nosotros conocemos a Jesucristo como un hombre que habla siempre un lenguaje de bondad, pero en algunos textos Jesús es igualmente fuerte y atajante contra la dureza del corazón de los fariseos, ¿no? Los evangelios de Juan en estos días también, ¿no? Que estamos leyendo, es muy directo. Por lo tanto, el texto o el lenguaje de Amós se parece mucho a ciertas páginas del Evangelio de Jesús, ¿no? La forma como habla, como ataca a sus adversarios. Otra característica, el Dios de Amós, que condena y castiga los crímenes de las naciones, de los vecinos, que aplastan a otros pueblos más pequeños y débiles. Dios no es solamente el Dios de Judá y de Israel, sino es el Dios de todo el pueblo e interviene duramente contra estos pueblos, aunque no sea reconocido como el Dios de los filisteos, de los fenicios, de Moab, etc. Pero tiene el poder de intervenir y de castigar y de llamar a la conversión también de estos pueblos. Otra característica que encontramos, Dios que defiende a su pueblo de los más fuertes. El Dios de Amós es un Dios que denuncia y que protege a los más débiles. Es el Dios de la historia, que siempre ayudó a su pueblo Israel defendiéndolo de sus enemigos, que lo liberó de la esclavitud del faraón de Egipto. Entonces, Amós recuerda que el Dios de Israel es el Dios que defiende a los pobres, a los humildes. Otra característica, el Dios de Amós es un Dios que castigará a los ricos que oprimen y aplastan a los pobres. Es muy contundente lo que dice el profeta. Otro, es un Dios creador, poderoso, dueño y señor de la naturaleza. Un Dios que quiere a su pueblo que deje de hacer el mal y haga el bien, que exige que haya justicia en los tribunales. Otra característica, Dios que quiere la justicia y la honradez, que no quiere la corrupción. Un Dios que aborrece el lujo de la famosa la vaca de Basán, ¿no? Y el despilfarro de los que viven en las mansiones y en los palacios. Un Dios que perdona a los pequeños, a los campesinos. Dios que no mandará sobre sus cosechas la langosta, ni sobre sus campos la sequía. Hay textos que hablan de la invasión de langosta y de... Un Dios que castiga a los que explotan al pueblo, a los gobernantes, a los falsos profetas, a los sacerdotes oficiales y a los ricos que viven en palacios. Un Dios que se compromete a ayudar al pueblo a reconstruirse y a levantarse de nuevo. Entonces, aquí encontramos unas facetas interesantes. A primera vista, el Dios que ruge como un león, ¿no? Nos da la impresión de que Amós no conoce a un Dios misericordioso, paciente, un Dios bondadoso, porque contamos siempre de un lenguaje muy fuerte, ¿no? En cambio, si lo leemos muy atentamente, encontramos que el Dios de Amós es un Dios que defiende al humilde, al pobre, al campesino, al oprimido, y que amenaza para que el pueblo del norte de Israel se convirtiera, dejara la opresión, la injusticia, ¿no? Es decir, el hecho que denuncie y prometa castigos es para preparar para que la gente pudiera realmente aceptar su invitación a una conversión sincera. Y es lo que encontramos en el libro del Apocalipsis, donde encontramos las plagas, las 7 copas, las 7, etc. Siempre Dios dice que los castigos que anuncia Dios en el Apocalipsis son para mover el corazón a la conversión. Nunca, por lo tanto, tenemos que entender las amenazas o los castigos de la Biblia como algo que es son como sin remedio, sino Dios prepara siempre con una denuncia muy concretas
para que el pueblo tenga tiempo de convencerse que tiene la oportunidad de convertirse, ¿no? Sí, nunca es un castigo inmediato, ¿no? Siempre cuando Dios anuncia un castigo, le da tiempo suficiente para que su pueblo o sus elegidos se conviertan y se salven, ¿no? Que le dé la oportunidad. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque si no encontraremos en ese texto, en estos oráculos del profeta, una faceta que Dios no tiene. Y cuando dice, por ejemplo, cuando dice concretamente, le hemos leído hace poco, hay un texto acá. Estuvimos leyéndolo juntamente. Bueno, no importa. Lo importante es que entendamos el mensaje, digamos, es prevenir al pueblo para que si ustedes me buscan a mí, viviréis. Este es el texto que yo buscaba. Buscadme a mí y viviréis. Buscad a Yahvé y viviréis. Entonces es una forma de prevenir al pueblo de Israel para que tenga tiempo de convertirse, para buscándolo a él personalmente, no en prácticas religiosas ni ritos en los santuarios, sino buscar realmente un encuentro, un diálogo con Dios, abrir el corazón a Dios para que logre la salvación. Brevemente, en palabras muy pobres, lo que es un poco en nuestro profeta Amós. El segundo profeta también veremos muy brevemente, Joel. De él escogeremos apenas 2 o 3 textos sobre el anuncio de que Dios enviará su espíritu sobre ancianos, sobre niños y mujeres, que nos anticipa un poco lo que será el evento de Pentecostés. Y luego iniciaremos estudiando profetas ya de mucho más calado, que son Isaías I, Isaías II, Isaías III, y de ellos sí tenemos los textos en el documento que yo les entregué, no tendremos que buscarlo directamente en la Biblia porque les facilito una selección de textos que poco a poco nos van enseñando cómo Dios interviene en la historia de los hombres, la historia de su pueblo, a veces con tonos muy fuertes, como lo hemos visto ahora en Amós, o a veces con un lenguaje muy cariñoso, muy paciente, muy comprensivo. Combinar estos dos aspectos de Dios no es a veces fácil. A veces encontramos palabras que despiertan y suscitan miedo, temor de Dios por la fuerza que... Y otras veces encontramos que Dios utiliza expresiones y un lenguaje tan tierno, tan cariñoso, tan suave con su pueblo o con sus elegidos, que decimos cómo conciliar lo uno con lo otro. Pero lo encontraremos muy frecuentemente en los profetas, esta forma de Dios acercarse a su pueblo. Y esa es la experiencia que tenemos nosotros. Muchas veces nosotros nos sentimos muy pecadores o muy indignos de acercarnos a Dios, y otras veces sentimos como Dios nos abre sus brazos y su corazón para recibirnos. Así se expresan los profetas con su pueblo. Muy bien, yo creo que es suficiente. Terminamos con una breve oración. Te damos gracias, Señor, por ese encuentro donde tú nos revelas a través de los oráculos y enseñanzas del profeta Amós lo que tú quieres de nosotros, ante todo en esta época de Cuaresma, de Semana Santa, para que nosotros busquemos a Él no en las prácticas
ordinaria de nuestra devoción cristiana, sino buscando directamente el encuentro con el Señor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Muy bien.